Cime me pregunta, esto va a ser rápido. ¿Por qué dices que López Obrador es anticiencia? ¿Qué cosa anticientífica dijo exactamente? Muchas. Punto 1. Afirma que los transgénicos son dañinos. No lo son. Se lo han dicho y no se ha puesto a investigarlo. Segundo, afirma que las energías alternativas, las energías limpias, las energías renovables, las energías no contaminantes son innecesarias y además son una molestia. Es tan tonto que no sabe que un aerogenerador o una turbina eólica es un generador de electricidad. Él los llama ventiladores porque se parecen a los ventiladores que él usa cuando le da el calor, ¿no? Bueno, ha afirmado que no se necesita ninguna ciencia para sacar petróleo. Ha afirmado que no se necesita ninguna ciencia para hacer carreteras. Ha afirmado que no se necesita ninguna ciencia para hacer un aeropuerto y ha afirmado que no se necesita ninguna ciencia para construir un ferrocarril. Resultado, tenemos desastres petroleros continuos con una empresa petrolera que debería manejar una riqueza enormísima que está en quiebra técnica absoluta y tragando recursos para salvarse, recursos que no van a reaparecer nunca, ¿no? Es como si quemaras el dinero. Sí se necesita ciencia para construir carreteras y los desastres de los caminos vecinales que han hecho sin ingenieros están demostrados. También se necesitaba para hacer un aeropuerto, por eso no quieren muchas aerolíneas aterrizar en el aeropuerto militar que construyó, el aeropuerto internacional, Fuerza Aérea. Le pusieron Felipe Ángeles porque son las mismas cifras, las mismas siglas, pero es el aeropuerto de la Fuerza Aérea. Y están haciendo un destrozo ecológico del tamaño del universo en el Tren Maya, que es uno de sus caprichos absolutamente inexplicables. No sirve para nada, no tiene ningún sentido económico, turístico, de desarrollo industrial, nada. Y están destrozando una reserva ecológica importante en la península de Yucatán. Por eso y por otras muchas cosas, y por negarse, por supuesto, a implantar la mascarilla, apresurarse a vacunar y provocar, como lo hizo Isabel Díaz Ayuso, miles o decenas de miles o incluso cientos de miles de muertes innecesarias, evitables, durante la pandemia, porque él cree en dos amuletos que lleva que se llaman detentes, más que en la vacuna y en la medicina. Por todo eso, entre otras muchas cosas, afirmo que Andrés Manuel López Obrador no tiene puta idea de ciencia. Y más aún, cuando se le pidió que no nombrara a Elena Álvarez Bulla al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque sabíamos que ella era una renegada de la ciencia y sabíamos que iba a imponer un nivel de ideologización que persiguiera la ciencia genuina en aras de una ciencia ideologizada y de una ciencia modelo Lysenko, tampoco nos hizo ningún caso, y no a mí, a miles de personas que se lo pidieron, gente con conocimientos y carreras científicas mucho más claras. Por todo eso, es no solo anticiencia, es contraciencia.